Prepárate para un viaje alucinante a través del tiempo. Descubre el ascenso y la caída del Imperio Romano, desde su gloria hasta su inevitable declive. ¿Qué secretos te desvelaremos sobre su fin? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la pequeña aldea de Roma, en sus inicios. Un grupo de pastores y agricultores, luchando por sobrevivir entre los ríos Tíber y Arno. De esas humildes raíces, nació una poderosa civilización. Su organización, primero como una monarquía y luego como una república, les permitió expandir su influencia. Fueron los inicios de un largo camino hacia la dominación del Mediterráneo. La República Romana se consolidó a través de la conquista de territorios vecinos. El ejército romano, con su disciplina y estrategia, se convirtió en una fuerza imparable. Pueblos como los etruscos y los samnitas fueron sometidos, ampliando gradualmente el dominio romano por toda la península itálica. El Senado, formado por los patricios, dirigía la política romana, mientras los plebeyos luchaban por sus derechos. Pero la expansión romana no se limitó a la península itálica. El contacto con Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África, marcó un punto de inflexión. El choque de intereses entre ambas potencias dio lugar a las guerras púnicas, una serie de conflictos que definirían el futuro de Roma y el Mediterráneo. Tú verás cómo la ambición y la estrategia militar romana fueron claves para lograr la victoria. Desde aquella pequeña aldea, Roma comenzó su imparable ascenso. Primero, sometió a sus vecinos italianos, consolidando su poder en la península. Imagina a las legiones romanas, disciplinadas y poderosas, marchando hacia el sur, conquistando nuevas tierras y pueblos. Su ambición no conocía límites, y su ejército, perfectamente organizado, se convirtió en una fuerza imparable. Luego, su mirada se dirigió hacia el Mediterráneo. Cartago, una poderosa ciudad fenicia, se convirtió en su principal rival. Las guerras púnicas fueron un periodo de sangrientas batallas navales y terrestres. Tú podrías sentir la tensión de las batallas, el choque de espadas y el rugido de la guerra, mientras Roma extendía su control sobre el mar y las ricas tierras del norte de África. Con el tiempo, Roma conquistó Grecia, Egipto y vastas extensiones de territorio. Su imperio se expandió hasta abarcar todo el Mediterráneo, convirtiéndose en una potencia inigualable. Piensa en el inmenso poder que Roma acumuló, el control sobre el comercio, la riqueza y la influencia cultural sobre pueblos tan diversos. Para gestionar este inmenso imperio, Roma desarrolló un sistema administrativo complejo y eficiente. El Senado, el ejército, la red de carreteras y un sistema legal sólido fueron claves para mantener el orden y la estabilidad. Fue una organización política y militar sin precedentes, capaz de controlar un territorio tan vasto durante siglos. Pero la unificación de Italia no fue el final. Ambición, esa palabra que define a tantos grandes hombres, también marcó a Julio César. Imagina al joven César, carismático y calculador, ascendiendo rápidamente en el Senado romano. Su talento militar era innegable, sus conquistas en las Galias lo convirtieron en un héroe, pero también en una amenaza para el equilibrio republicano. Su poder crecía, y con él, la tensión en Roma. La República, ese sistema de gobierno que había llevado a Roma a la grandeza, se desmoronaba. Las rivalidades entre las facciones políticas se intensificaron, y César se encontró en medio de una guerra civil. Piensa en las batallas épicas, en el choque de legiones, en la sangre derramada por el control de Roma. Fue una lucha brutal, una lucha por el poder entre César y sus rivales, Pompeyo entre ellos. Tras la victoria, César se convirtió en dictador perpetuo, marcando el fin de la República. Su reinado fue corto, pero transformó profundamente Roma. Impulsó reformas administrativas, económicas y sociales, dejando un legado que perduraría siglos. Pero su ambición desmedida, su deseo de poder absoluto, sembró las semillas de su propia caída. La conspiración que terminó con su vida en los idus de marzo fue el preludio de nuevas guerras civiles.
Tras la muerte de César, el Imperio Romano se tambaleó. Pero de las cenizas de la guerra civil surgió Octavio, el sobrino nieto de César, un joven astuto que supo tejer alianzas y derrotar a sus rivales. Tú lo conocerás como Augusto, el primer emperador, el hombre que finalmente impondría un orden duradero después de décadas de caos. Su ascenso al poder no fue fácil, pero su estrategia fue brillante, control sin tiranía aparente. Augusto comprendió que la fuerza bruta no bastaba. Impuso un sistema político conocido como el Principado, donde concentraba el poder, pero manteniendo la apariencia de la República. El Senado seguía existiendo, pero su influencia era cada vez menor. Era una estrategia maestra, un equilibrio delicado entre la fuerza y la diplomacia que le permitiría gobernar durante décadas. El resultado fue la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duró siglos. El comercio floreció, las artes prosperaron y el imperio se expandió. Piensa en las majestuosas construcciones, los impresionantes acueductos y la sensación de seguridad que se respiraba en las calles de Roma. Augusto había logrado lo impensable, unificar al imperio bajo su mando y consolidar su poder. Tras vencer a sus rivales, Octavio, que adoptó el nombre de Augusto, instauró un periodo de paz sin precedentes. Imagina, 2 siglos de relativa tranquilidad en un imperio tan extenso. Las legiones, antes dedicadas a la guerra civil, ahora protegían las fronteras, permitiendo el florecimiento del comercio y la agricultura. Las ciudades crecieron, las construcciones públicas se multiplicaron y una sensación de estabilidad se extendió por todo el Mediterráneo. La Pax Romana trajo consigo una época dorada para las artes y las letras. Escritores como Virgilio y Horacio plasmaron la grandeza de Roma en sus obras. La arquitectura romana alcanzó su máximo esplendor, con la construcción de coliseos, acueductos y templos impresionantes. El arte floreció, dejando un legado que aún hoy nos maravilla. Piensa en los detalles, la precisión, la magnificencia de todo aquello. El comercio prosperó gracias a la seguridad de las rutas comerciales. El intercambio de mercancías entre las diferentes provincias del imperio enriqueció a Roma y permitió el desarrollo económico. Desde el trigo de Egipto hasta las telas de Siria, todo fluía con relativa facilidad, creando una economía dinámica y próspera. Imagina la cantidad de barcos surcando el Mediterráneo, trayendo y llevando riquezas. Piensa en la inmensidad del Imperio Romano en su máximo esplendor. Desde Britania, con sus imponentes murallas, hasta las áridas tierras de Egipto, un territorio inmenso sujeto a un mismo poder. Para mantener el control sobre tanta extensión, Roma desarrolló un sistema administrativo sofisticado, dividiendo el imperio en provincias gobernadas por legados imperiales, responsables de mantener la paz y recaudar impuestos. Un ejército permanente, las famosas legiones, era la columna vertebral de este control. Eran unidades altamente disciplinadas, estacionadas estratégicamente en puntos clave a lo largo de las fronteras, listas para sofocar cualquier rebelión o invasión. Las carreteras romanas, una red impresionante que cruzaba el imperio, facilitaba el rápido movimiento de tropas y suministros. La organización territorial no se limitaba al despliegue militar. Las ciudades, centros administrativos y económicos, jugaban un papel crucial. Gobernadas por funcionarios imperiales, estas ciudades recaudaban impuestos, administraban justicia y mantenían el orden público. Este sistema, aunque complejo, permitió la relativa estabilidad y prosperidad que caracterizó al imperio durante siglos. Pero ¿cómo logró Roma controlar semejante extensión? La respuesta reside en su impresionante ingeniería. Imagina las calzadas romanas, rectas y sólidas, que cruzaban montañas y desiertos, permitiendo el rápido movimiento de legiones y mercancías. Un sistema vial tan eficiente que sentó las bases para la comunicación y el comercio en toda la extensión del imperio. Piensa en el esfuerzo, la planificación y la precisión necesarios para lograr semejante hazaña. Y luego están los acueductos, obras maestras de la arquitectura e ingeniería hidráulica.
Tú podrías ver cómo el agua, procedente de manantiales lejanos, fluía a través de canales elevados, abasteciendo a las ciudades con agua potable. Un sistema complejo de arcos, canales y tuberías que demuestra la capacidad romana para resolver problemas prácticos de una forma innovadora y eficiente. Su diseño y ejecución siguen impresionando a ingenieros modernos. Pero la innovación romana no se limitaba a las infraestructuras. Sus edificios, desde los coliseos hasta los foros, son ejemplos de una arquitectura monumental que combinaba la funcionalidad con la belleza. Materiales como el hormigón romano, una mezcla innovadora que permitía la construcción de estructuras imponentes y duraderas, revolucionaron la construcción. Esa capacidad para construir a gran escala dejó una huella imborrable en el mundo. Pero esa red de caminos no solo servía para el transporte de mercancías. También facilitaba la difusión del derecho romano, un sistema legal que, a diferencia de los códigos dispersos de otras civilizaciones, se caracterizaba por su coherencia y su ambición de regular todos los aspectos de la vida pública y privada. Piensa en la monumentalidad del derecho romano, en su capacidad para crear un marco jurídico que unificara un imperio tan vasto. Su influencia no se limitó a la época imperial. El concepto de ciudadanía romana, con sus derechos y obligaciones, es un ejemplo. Imagina la importancia de tener un sistema legal que protegiera tus derechos, independientemente de tu origen o posición social. Eso fue lo que ofreció, en teoría al menos, el derecho romano. Conceptos como la separación de poderes, el debido proceso y la presunción de inocencia, pilares fundamentales de muchos sistemas legales modernos, tienen sus raíces en el derecho romano. Fue una legislación compleja, sofisticada, capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante evolución, aunque no siempre justa en su aplicación. Su legado perdura hasta nuestros días. Tú mismo, sin saberlo, te beneficias de las ideas y principios que se gestaron hace siglos en el corazón del Imperio Romano. El derecho romano es un ejemplo de cómo una civilización puede dejar una huella indeleble en el curso de la historia, aún después de su caída. Pero el Imperio Romano no solo se construyó sobre leyes y carreteras. Imagina el Coliseo, un gigante de mármol donde gladiadores y bestias luchaban bajo la mirada de miles. Esa arquitectura monumental, ese impresionante poderío visual, es parte del legado que aún nos sorprende. Piensa en los imponentes acueductos, obras de ingeniería que llevaban agua a las ciudades, un testimonio del ingenio romano y su capacidad organizativa. Y no solo de piedra se hizo Roma. Su literatura, desde la épica de Virgilio hasta las sátiras de Juvenal, nos ofrece una ventana a su mundo, sus valores, sus contradicciones. Obras maestras que siguen siendo estudiadas y admiradas siglos después. Recuerda a Cicerón, un maestro de la oratoria, sus discursos aún resuenan con la fuerza de la verdad y la justicia. La filosofía romana, influenciada por la griega, pero con su propia identidad, nos legó pensadores como Séneca, con sus reflexiones sobre la vida y la muerte, o Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, cuyas meditaciones siguen siendo una guía para la vida interior. Sus ideas sobre el estoicismo, la virtud y el autocontrol, aún nos inspiran hoy en día. Reflexiona sobre su impacto en tu propia vida. Pero la grandeza de Roma también tuvo un lado oscuro. Imagina a los primeros cristianos, perseguidos por el imperio, sus reuniones secretas en catacumbas, sus símbolos ocultos, la amenaza constante de la crucifixión. Para ellos, la fe era una llama que ardía en la oscuridad, un desafío a la autoridad imperial que se basaba en dioses y emperadores, no en un Dios invisible. Con el tiempo, el cristianismo se fue extendiendo. De pequeños grupos clandestinos, pasó a ser una fuerza creciente, atrayendo a ricos y pobres, esclavos y nobles. La promesa de salvación eterna resonaba con fuerza en un imperio plagado de desigualdades e incertidumbre, ofreciendo esperanza donde antes solo había desesperación. El cambio fue gradual, pero inexorable. Constantino, un emperador romano, abrazó el cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial del imperio. Piensa en el impacto,
los templos paganos se cerraron, las persecuciones cesaron, y la fe cristiana, otrora perseguida, se convirtió en el cimiento de una nueva era. Una nueva era que, sin embargo, no tardaría en mostrar sus propias contradicciones. Pero la paz relativa se rompió. Imagina las legiones romanas, otrora invencibles, ahora luchando en múltiples frentes. Desde el norte, tribus germánicas como los francos, los alamanes y los godos, presionaban las fronteras del imperio con oleadas de ataques cada vez más feroces. Sus guerreros, con sus armaduras toscas pero efectivas, representaban una amenaza real para la estabilidad romana. Ya no se trataba de incursiones esporádicas, sino de invasiones a gran escala que desestabilizaban el imperio por dentro y por fuera. Dentro del imperio, la situación era igual de crítica. La sucesión imperial se convirtió en un caos, con emperadores que ascendían y caían con alarmante rapidez. Las luchas de poder entre generales ambiciosos, las conspiraciones palaciegas y la corrupción desenfrenada minaron la autoridad central. El peso de mantener un ejército tan grande, junto con la administración de un imperio tan vasto, se hizo insoportable para las arcas estatales, llevando a una inflación galopante y a una crisis económica devastadora. El poder centralizado, la columna vertebral del Imperio Romano, comenzó a desmoronarse. Las provincias, antes gobernadas con mano firme desde Roma, se volvieron cada vez más autónomas, algunas incluso declarando su independencia. El ejército, dividido en facciones leales a diferentes generales, se convirtió en una fuerza desestabilizadora más que en un garante de la paz. La unidad y la eficiencia que habían caracterizado al imperio durante siglos se habían perdido, dejando tras de sí un vacío de poder que las tribus bárbaras estaban ansiosas por llenar. La presión era inmensa. Las fronteras se desmoronaban y el imperio romano, otrora un símbolo de poder, parecía a punto de colapsar. Ante esta crisis, Diocleciano, un emperador pragmático y enérgico, tomó una decisión radical: dividir el imperio. No una simple división administrativa, sino una fragmentación del poder en 4 manos. La tetrarquía estaba establecida. 2 emperadores augustos, uno al mando del oeste y otro del este, con 2 césares, sus sucesores designados, para asistirlos. Esta estructura buscaba una mejor administración y una respuesta más eficiente a las amenazas externas. Era una apuesta audaz, un intento desesperado por contener la marea que amenazaba con engullir Roma. La división, sin embargo, no resolvió todos los problemas. Si bien la tetrarquía logró un periodo de relativa estabilidad, las luchas internas por el poder entre los emperadores y césares eran inevitables. La ambición personal y las disputas dinásticas minaron la unidad del imperio, creando nuevas tensiones y conflictos que, a la larga, contribuirían a su fragmentación. Diocleciano había intentado estabilizar el imperio, pero la fragmentación seguía latente. Entonces llegó Constantino, un emperador astuto y ambicioso. Su victoria en la batalla del Puente Milvio, atribuida a una visión divina, marcó un punto de inflexión. Para ti, esa victoria significó el inicio de una nueva era, una era donde el cristianismo, hasta entonces perseguido, comenzaría a florecer. Con el Edicto de Milán, en el año 313, Constantino legalizó el cristianismo, poniendo fin a siglos de persecución. Imagina el alivio de los cristianos, la libertad de culto, el fin del temor constante. Este cambio religioso no fue solo un acto de tolerancia, sino una decisión políticamente estratégica. Para ti, significó el inicio de una nueva relación entre el Estado y la religión. Pero Constantino fue más allá. Fundó Constantinopla, una nueva capital en Bizancio, una ciudad estratégicamente situada en el Bósforo. Para ti, esta decisión simbolizó un cambio de poder, un nuevo centro para el imperio, un reflejo del auge del cristianismo y el desplazamiento del centro de gravedad del imperio romano hacia Oriente. Una ciudad que se convertiría en un brillante faro de cultura y poder durante siglos. La victoria de Constantino marcó un antes y un después.
Su decisión de dividir el Imperio Romano en dos mitades, Oriente y Occidente, parecía una solución práctica a corto plazo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo realmente esta separación para ti, ciudadano romano de la época? En Occidente, la administración se debilitó, la defensa frente a las invasiones bárbaras se volvió más compleja y la economía, ya tambaleante, sufrió un golpe aún más duro. Mientras tanto, en Oriente, la situación era diferente. Con su capital en Constantinopla, una ciudad rica y estratégicamente ubicada, el Imperio de Oriente gozó de mayor estabilidad económica y política. El acceso a rutas comerciales más prósperas y una administración más centralizada le permitieron resistir con mayor eficacia las presiones externas. Pero la división también significó el fin de una unidad política y cultural que había caracterizado al imperio durante siglos. La fragmentación del imperio tuvo consecuencias profundas y duraderas. La separación geográfica entre Oriente y Occidente debilitó la capacidad de respuesta ante las amenazas comunes, creando una dinámica de competencia y, a veces, conflicto entre las dos mitades. La cultura, la administración y las leyes comenzaron a divergir, marcando el comienzo de dos entidades políticas y culturales distintas, un proceso que culminaría siglos después con la caída definitiva de Roma en Occidente. La división del imperio, aunque parecía una solución, solo retrasó lo inevitable. En Occidente, la presión de los pueblos germánicos se hacía cada vez más intensa. Visigodos, vándalos, francos, tribus guerreras que, empujadas por la migración y la búsqueda de nuevas tierras, presionaban las fronteras romanas. Imagínate las legiones, cada vez más débiles, defendiendo un imperio gigantesco, enfrentándose a oleadas de ataques constantes. Los ataques no eran esporádicos. Eran campañas militares, bien organizadas, que buscaban debilitar al imperio poco a poco. Piensa en el saqueo de Roma en el año 410 por Alarico y los visigodos, un evento que sacudió los cimientos del mundo romano. Para ti, ¿qué significó ese momento en la historia? ¿Fue el principio del fin? El imperio, debilitado por las constantes guerras civiles, la corrupción y una economía en crisis, no podía responder eficazmente a estas amenazas. Las legiones, antiguamente invencibles, se veían superadas en número y, a menudo, carecían de la motivación y el entrenamiento necesarios. ¿Te imaginas la desesperación de los emperadores romanos, viendo cómo su imperio se desmoronaba bajo el peso de las invasiones? El año 410 después de Cristo marcó un antes y un después. Imagina la conmoción. Alarico, rey de los visigodos, entró en Roma. No era una simple incursión, era un saqueo a gran escala, algo impensable hasta entonces. Durante siglos, Roma había sido la capital inexpugnable, el centro del mundo conocido. Su caída, su vulnerabilidad, se convirtió en un símbolo del declive del imperio, una herida profunda en el orgullo romano. Para ti, para la gente de la época, el saqueo fue mucho más que la pérdida de tesoros materiales. Era el fin de una era, la ruptura de un orden que parecía eterno. La inseguridad se apoderó de todos. El mito de la invulnerabilidad romana se había roto, dejando una profunda sensación de incertidumbre y pánico. La noticia del saqueo se extendió como la pólvora por todo el imperio. La imagen de Roma, saqueada y humillada, debilitó la autoridad del emperador y minó la confianza en el sistema. La gente comenzó a cuestionar la capacidad del imperio para protegerlos, sembrando las semillas de la desintegración y el caos. El saqueo de Roma en el 410 después de Cristo fue un golpe devastador, pero no el final. La fragmentación del imperio continuó, debilitado por las constantes invasiones bárbaras y la inestabilidad política interna. Durante décadas, diferentes grupos lucharon por el control, dejando a Roma a merced de las ambiciones de caudillos y generales. Imagina la tensión, el miedo, la incertidumbre que reinaba en las calles, mientras el poder se desmoronaba. En el año 476 después de Cristo, Odoacro, un jefe germánico al servicio del imperio, depuso a Rómulo Augustulo,
el último emperador romano de Occidente. Rómulo, un joven emperador sin poder real, fue simplemente apartado del trono. No hubo una gran batalla, ni una sangrienta rebelión, sino un cambio silencioso que marcó el fin de una era. Piensa en el peso de la historia que caía sobre sus hombros. La caída de Rómulo Augustulo no fue un evento catastrófico en sí mismo. No hubo un gran levantamiento popular, ni una guerra épica. Fue más bien el símbolo final de un proceso lento y doloroso de decadencia. El Imperio Romano de Occidente dejó de existir oficialmente, aunque el legado cultural, político y social perduró durante siglos. Para ti, ¿qué significa el fin de un imperio tan poderoso? Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, en el este, la situación era diferente. Constantinopla, la nueva capital fundada por Constantino el Grande, se erigía como un bastión de poder y cultura. Imagina una ciudad vibrante, un crisol de culturas donde el latín convivía con el griego, el esplendor imperial se mantenía y la administración funcionaba con una eficacia que Occidente ya había perdido. La Iglesia, con su centro en Constantinopla, se consolidaba como una fuerza unificadora, aunque no exenta de conflictos internos. El Imperio de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, heredó la tradición romana pero la transformó. Su administración era más eficiente, su ejército más disciplinado y su economía, aunque con sus altibajos, era más robusta. La riqueza de Constantinopla atraía comerciantes de todo el mundo conocido, consolidando su posición como centro comercial vital. Este imperio mantuvo la llama del legado romano por siglos, adaptándose y evolucionando para sobrevivir. A pesar de las amenazas externas, como las invasiones de los persas y los árabes, Bizancio demostró una notable capacidad de resistencia. Sus fuertes defensas, su hábil diplomacia y su ejército, aunque a veces superado en número, lograron defender el imperio durante siglos. Piensa en la fortaleza de sus murallas, en la estrategia de sus emperadores, en la resiliencia de su pueblo. Fueron siglos de esplendor, de avances científicos, artísticos y culturales, a pesar de la sombra de la constante amenaza. Pero incluso tras su caída, la influencia romana siguió viva. Piensa en el derecho romano, la base de muchos sistemas legales modernos. Sus principios de justicia y orden, aún hoy, moldean cómo entendemos la ley y la administración de justicia en Occidente. Desde las estructuras de los tribunales hasta los conceptos de propiedad y ciudadanía, la herencia romana es innegable. El idioma, también, es un legado poderoso. El latín, la lengua del imperio, dio origen a las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués. Incluso en inglés, encuentras miles de palabras derivadas del latín, un testimonio silencioso de la profunda influencia cultural romana que perdura hasta el día de hoy en tu vocabulario. Y no solo el lenguaje. La arquitectura romana, con sus imponentes acueductos, anfiteatros y templos, sigue inspirando a arquitectos y diseñadores. Observa las estructuras de muchas ciudades actuales, verás ecos de la planificación urbana romana, su ingenio en la construcción y su búsqueda de la belleza estética. En resumen, aunque el Imperio Romano haya desaparecido hace siglos, su legado perdura en cada aspecto de la civilización occidental. Desde el derecho y la lengua hasta la arquitectura y la planificación urbana, la influencia romana se encuentra entretejida en el tejido mismo de nuestra cultura. Es un legado que continúa moldeando nuestro mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Roma? Su ascenso meteórico, impulsado por la organización militar, la expansión territorial y una eficiente administración, nos muestra la importancia de la estrategia y la adaptación. Pero su caída, un proceso largo y complejo, nos advierte sobre los peligros de la corrupción, la desigualdad social y la incapacidad de reformarse ante las crisis. Piensa en la fragilidad del poder, incluso el más absoluto. Roma nos recuerda que ningún imperio es eterno, que incluso las estructuras más sólidas pueden colapsar bajo el peso de sus propios errores. La lección más importante, quizás,
es la necesidad constante de adaptación y reforma para asegurar la supervivencia a largo plazo. El legado de Roma, sin embargo, perdura. Su influencia en el derecho, la arquitectura, la lengua y la cultura es innegable. Su historia, con sus triunfos y sus fracasos, nos sirve como un espejo para reflexionar sobre nuestras propias sociedades y cómo podemos aprender de sus errores para construir un futuro mejor. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. El Imperio Romano, una historia fascinante, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la caída del imperio? Déjalo en los comentarios.